propósito de Dios y perseveró. Y Dios le dio la victoria en el foso de los leones. Amén. ¿A quién le dio la victoria en el foso de los leones? A Daniel. Pero persistía en la palabra de Dios. Daniel persistió cuando estaba metido en el horno de fuego. Y Dios le dio la victoria dentro del horno de fuego. Amén. No hay problemas, no hay dificultades cuando tú perseveras, cuando tú avanzas, cuando tú caminas y te arreguindas de una palabra profética. Y aunque las circunstancias te digan que no es así, y tú vas caminando por la palabra, y aunque sientas que el cielo te cae encima, que la tierra se presta para que el cielo te aplaste, entonces usted se arreguinda de esa palabra profética. Usted se toma de esa palabra profética. Y cuando la palabra profética empiece a germinar en tu vida, tú vas a ver la victoria de Dios que está en ti. Así como vio la victoria Daniel, estaba metido en el foso de los leones, unos leones hambrientos que estaban acostumbrados a comer carne. Pero cuando Daniel se mete allí, no le sucede nada, porque el Dios Todopoderoso que está contigo puede tapar la boca de los leones, puede tapar la boca de cualquier persona que se quiera levantar contra ti, de cualquier problema, de cualquier dificultad. Ese es tu Dios, ese es el Dios poderoso. Debes proclamar un Dios poderoso y caminar con ese Dios poderoso. Aleluya. Mira, el que está a tu lado es mi Dios. Hay un ejemplo grande en el libro de Éxodo de Moisés. Amén. Libro de Éxodo, Moisés persevera en el propósito y el pueblo es liberado. El problema de los fracasos de la gente que está dentro de la iglesia es que persevera en los propósitos del hombre, pero no en los propósitos que Dios tiene para el hombre. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me está entendiendo? El problema es que a veces llevas tropiezos, a veces llevas dificultades en tu vida, porque estás caminando con tus propósitos, pero no son los propósitos de Dios para tu vida. Los propósitos de Dios para tu vida son diferentes. Daniel tenía el propósito de establecer la palabra de Dios. Daniel tenía el propósito de hablar y que la palabra profética descendiera. En ese tiempo en Babilonia la boca de Dios era Daniel. En ese tiempo en Babilonia, las personas que estaban cautivas allí por el rey Nabucodonosor, esas personas que estaban allí tenían una esperanza y acudían a donde estaba Daniel, porque cuando Daniel hablaba, Dios hablaba. Amén. Por eso es que tú debes convertirte en alguien que está en esta tierra, no para cumplir tus propósitos, sino para cumplir los propósitos de Dios. Entonces Dios te va a dar a ti la victoria por causa de caminar en los propósitos que Dios te ha enviado a hacer en esta tierra, en los propósitos que Dios te ha enviado a establecer su palabra. No hay demonio, no hay dificultad, no hay nada que venga contra ti. El fuego no te quemará, los leones no te comerán, porque sencillamente eres indispensable en esta tierra cuando tú te conviertes en la boca de Jehová en esta tierra. Aleluya. Mira el que está a tu lado en la boca de Dios. Entonces Moisés persevera en el propósito y el pueblo de Israel es librado. Mira al que está a tu lado, es liberado. Éxodo capítulo 13 verso 3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Amén. Vemos que el pueblo de Israel estaba cautivo, porque le dice allí Moisés que lo ha sacado de servidumbre. Y toda persona en aquel entonces que estaba en servidumbre es porque eran personas que habían sido compradas, eran esclavos y tenían que obedecer a lo que los egipcios decían. Y Moisés mucho tiempo empezó a caminar y llegaba a la puerta de Faraón, al palacio, y tocaba el palacio. Dile al que está a tu lado: tocaba la puerta del palacio y recibía una palabra negativa, recibía un no contundente. Pero Moisés no desmayó, porque Moisés no caminaba en el propósito del hombre, ni de él, ni el propósito de Faraón, sino que caminaba tomado de una palabra profética, de un propósito el cual el Dios le
había establecido y el Dios de los cielos le había enviado, porque mucho tiempo atrás en un desierto Dios le había dicho: te voy a purificar, te voy a enviar a la tierra de Egipto y vas a sacar a mi pueblo de esa tierra de Egipto. Si Moisés hubiese desmayado, el pueblo de Egipto estuviera cautivo. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que tus sueños no tienen que estar cautivos, que tus familiares no tienen que estar cautivos. Tú naciste para sacar de la servidumbre del diablo a tus familiares y traerlos a los pies de Cristo, traerlos a la obediencia de Cristo, que caminen de manera diferente. Eres un libertador como lo fue Moisés. Cuando tú vas en la palabra de Dios, no hay nada que venga contra ti. Cuando tú caminas de manera diferente, creyendo que el Dios de los cielos va contigo, no hay muralla, no hay nada que te pueda detener, porque eres como las águilas que van por encima del problema, por encima de la dificultad. Caminas de manera diferente porque tienes un espíritu diferente. Mira que está a tu lado, un espíritu diferente. Moisés no desmayó, pero los hijos de Dios hoy en día no tienen el carácter de Moisés. Y Moisés era un tartamudo que deje salir al pueblo. Era un tartamudo. Amén. ¿Qué te impide a ti lograr lo que tú quieres lograr? Que no eres perseverante. Amén. La persona que persevera alcanza. Alcanza sus sueños, alcanza su ministerio, alcanza su propósito, alcanza a ser feliz, alcanza a tener paz, alcanza a tener amor y alcanza a abrazar a Jesucristo. Denle fuerte el aplauso para el Señor. ¿Cuántos de ustedes han ido a tocar una puerta y cuando le dicen no, vienen desanimados? Amén. Como a niño que se le pierde la chupeta. Gustavo Adolfo. Amén. Como a niño que se le pierde la chupeta. Vienes desanimado porque tocaste una puerta y esa puerta te la negaron. Te dijeron que no. ¿Por qué? ¿Por qué razón te desanimas? Si cuando Dios te da una palabra a ti, lo que Dios te ha dicho que hagas, lo vas a lograr en su nombre. Amén. Moisés llegó la primera vez y tocó la puerta y no salió al pueblo. Y luego volvió a ir en el nombre de Jehová, tocó la puerta y no salió. Y así viceversa, y la mano de Dios empezó a manifestarse en Egipto. Hasta el momento donde Moisés no se cansó, sino que perseveró, tocó la puerta y no solamente tocó la puerta, sino que él se le abrió la puerta, fue hasta el faraón, sacó al pueblo de Egipto y no lo sacó solo, sino que le exigió que los bienes, que las propiedades, que lo que tenía el pueblo de Israel allí tenía que venir porque iban a adorar al Dios en un desierto. Aleluya. Iba a adorar a Dios en un ¿qué? Y lo condujo hacia una tierra prometida. Tú tienes que conducir a tus familiares hacia una tierra prometida, el cual te ayuda. Ya tú estás dentro de esa tierra prometida. Pero sigues tocando corazones y la puerta no se abre y te desanima. Sigues invitando gente y no viene y tú te desanimas. Tienes que convertirte en un Moisés. Tienes que convertirte en un hombre de Dios. Tienes que empezar a perseverar en todas las áreas de tu vida, porque algún día tocarás la puerta y en el nombre de Jesús se va a abrir. Aleluya. Fuerte, fuerte. Dile al que está a tu lado, se va a abrir. El hombre superior es persistente. Amén. Usted ve grandes empresarios, fueron persistentes cuando no tenían nada. Usted ve grandes hombres de Dios, fueron persistentes cuando no sabían ni siquiera predicar. Usted ve grandes iglesias, fueron persistentes cuando tenían 4 miembros. Amén. Usted ve grandes templos, fueron persistentes cuando solo tenía un terreno. Usted debe creer
que Dios te ha enviado a perseverar para que puedas tomar la tierra prometida. El pueblo de Israel fue persistente. Tuvo 40 años en un desierto. Amén. Para poder entrar en la tierra prometida. Ellos no sabían cuál era el momento de entrar a esa tierra prometida, pero sí sabían que debían pisar la tierra prometida, porque el Dios que hoy es tu Dios no es Dios para mentir ni para arrepentirse de la promesa que hace sobre tu vida. Amén. Entonces, ¿por qué no te levantas y le crees al Dios de los cielos? Amén. Tienes que levantarte. Los grandes hombres de Dios que han hecho grandes hazañas fueron persistentes cuando nadie creía en ellos. Aquí no importa si te creen o no te creen. Aquí lo que importa es que tú camines con una palabra profética. Aquí lo que importa es que tú camines con tu Dios. Aquí lo que importa es que tú camines de manera diferente, porque eres un hombre diferente, un hombre superior, que tiene un espíritu superior llamado el Espíritu Santo, y que en cualquier momento puedes estar abajo, pero en 2 segundos con una palabra Dios te sube arriba. ¡Aló! Fuerte. En la era de la esclavitud, en los años 40, se levantó un pastor llamado Martin Luther King, pastor evangélico así como nosotros. Y se levantó ese pastor y Dios le dio un propósito. Y el propósito que él tenía era hacer que hubiera igualdad social entre el negro y el blanco. Amén. Porque antes los negros eran discriminados, porque no podían tener igualdad social en los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí se levantó un hombre con una persistencia llamado Martin Luther King. Y cuando Martin Luther King se levanta, hubieron mucha gente que se levantó contra él. Porque ¿cómo es eso que un negro se había levantado para cambiar la circunstancia? Y mucha gente lo tornaba de loco. Y mucha gente creía que no podía lograr el sueño que Dios o el propósito que Dios le había colocado en su corazón. Hoy, tiempo después, usted puede ver que él luchó para que un negro y un blanco pudieran compartir un aula en una escuela, o pudieran compartir un aula en una universidad. Y hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, usted prende la televisión y ves un negrito allí que es el presidente. Entonces quiere decir que cuando tú persistes en algo, no hay nada que te detenga, y aunque tú mueras, la visión y tu propósito de parte de Dios sigue. Y llegó la unidad entre el negro y el blanco, llegó la unión familiar como Dios quiere que estemos, la unión social, porque en Cristo Jesús no hay nada imposible. No. Fuerte el aplauso. Y luchó muchas veces. Amén. ¿Luchó qué? Cada persona tiene un propósito. ¿Cuál es el tuyo? Amén. Por eso es que las personas necesitan un mentor. Y siempre se los he dicho, para que te diga a ti: tú naciste para eso, naciste para esto y naciste para eso. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué muchos no logran cumplir el propósito de Dios? Porque no escuchan la voz de su pastor. Y el pastor le dice que nació para levantar, y usted dice: yo nací para derribar. Entonces, cuando usted no se alinea al propósito de Dios, vienen los fracasos, vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen los pleitos, la contienda, las iras, y el diablo hace una fiesta en tu casa. Amén. Y coloca la mazucamba y coloca otras canciones allí, el bolsillo pelado, y coloca todas esas cosas allí en tu hogar, y hace allí en tu hogar una fiestecita, y empieza a bailar con tus familiares, y empieza a bailar contigo, y te empieza a hacer muchas cosas las cuales Dios no te envió para ese propósito. Porque el propósito de Dios en esta vida para ti es divino. Amén.
Y tú debes conocer cuál es esa divinidad de Dios que está dentro de ti, por la cual tú debes luchar. Amén. Yo tengo un propósito en mi vida. Y hoy le oraba al Señor. Y hace mucho tiempo yo conocí ese propósito. Y por eso hemos persistido. Cuando la pastora y yo llegamos acá solos, y hoy somos muchas personas en este lugar, llegamos 3 personas en un lugar más pequeño, 3 personas allí. ¿Y qué quiere decir Dios con esto? Que cuando tú caminas en el propósito de Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar. Intenté todo. Intenté tener buenas finanzas, intenté tener estabilidad, intenté tener de todo en la vida. Y no logré nada. Pero con Cristo Jesús hoy en día lo tengo todo. Porque no entendía que tener a Jesús es tenerlo todo. Y es de manera diferente el pensar y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy en día mi propósito es cumplir el propósito de Dios en mí. Amén. ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué te ha enviado el Señor a esta tierra? ¿Qué debes hacer tú en esta tierra? ¿Qué gente está esperando por ti en esta tierra? ¿Qué necesitas tú para poder levantar el propósito que está dentro de ti? Amén. Debes perseverar en ese propósito. Lucas dice lo siguiente, Lucas 9:13. Dice lo siguiente. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Es apto para qué? El problema de la persistencia o de dejar de persistir en lo que tú crees es que tú miras tu pasado. Es que tú miras para atrás y el Señor dice: el que mire para atrás no es digno de mí. ¿Por qué debes mirar para adelante? Le voy a leer el verso de nuevo. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Qué es un arado? Puede ser un corazón que el Espíritu Santo o tú con una palabra empiezan a arar para que sea sembrada la semilla. Pero cuando tocan la puerta y te dicen que no, entonces tú miras para atrás y retrocedes con una palabra y dices: no, ese nunca va a ir para la iglesia por esto y por esto. O ese nunca va a cambiar por esto y por esto y por esto. Las personas que son así son personas que no tienen fe. Son personas que no caminan en ese nivel. Amén. El propósito del arado es sembrar. Es arar para sembrar. Amén. Pero debes tener la visión en el propósito y no en el arado que traes atrás. Porque tú siembras la palabra y el que va a traer a las personas a este lugar es el Espíritu Santo. Y usted debe comprender eso. Amén. Debes caminar en un propósito diferente. Debes tomar el propósito. No es que yo nací para hacer esto, pero tú como hombre o como mujer, pero pregúntale a Dios: Señor, ¿para qué nací yo? Le pruebo con la Biblia que todo hombre tiene propósito. ¿A qué vino Jesucristo a esta tierra? A ser el primogénito hijo de Dios, para poder que el único que tenía el Señor, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a pagar por ti y por mí en una cruz del Calvario. Y se le estableció un propósito. El propósito era pagar. Amén. Tú debes descubrir cuál es el propósito por lo cual tú estás hoy en día acá. Si tú conoces el propósito por el cual tú estás hoy en día acá, pueden venir principados, pueden venir potestades diabólicas, pueden venir el diablo con lo que le dé la gana, y a ti nadie te va a vencer, porque tú persistes y tu mirada está en el propósito. Tienes un punto de salida con un punto de llegada, y nadie te va a desviar por causa de la palabra profética que Dios ha derramado sobre tu vida. Amén. Fuerte el aplauso para el Señor. Perder la visión de tu propósito. Aunque tengas que tocar la puerta como Moisés y no se abra, el propósito sigue vivo. Amén. Nosotros hemos orado mucho por el terreno, hemos tocado puertas y nos han dicho no, y seguimos perseverando, y estamos seguros que este año ese terreno es de nosotros. ¿Por qué?
Porque no caminamos en lo que diga el hombre, sino en una palabra profética. Que muchos profetas han venido a este lugar y han soltado una palabra. Y nosotros estamos caminando no con el dicho del hombre, sino con la boca de Dios o la palabra de Dios. Y debes creer en esa palabra de Dios. Debes establecer esa palabra del Señor. Amén. ¿Por qué muchas personas empiezan un ministerio y lo dejan botado? Porque no son persistentes. Usted ve que Moisés tocó muchas veces la puerta, pero no fue en un día. Moisés iba, tocaba la puerta, pasaban varios meses, varios días, y luego iba otra vez de nuevo y volvía a tocar la puerta por segunda vez, y tenía que regresarse y el pueblo no salía. Y luego Moisés tenía que esperar un cierto tiempo y volver a ir a tocar la puerta. Pero los hijos de Dios hoy en día nos han menguado la fe y no seguimos tocando la puerta. ¿Por qué no tocas la puerta de tu propósito? Amén. ¿Por qué no sigues avanzando? No es que ya yo no puedo seguir estudiando porque sencillamente hay un dicho por allí que dice que el oro viejo no aprende a hablar. No, mentira, hermano. Créele a Dios que tú con Cristo Jesús eres más que vencedor. Tú con Dios puedes lograr todas las cosas, pero necesitas que Dios sea el dueño de tu propósito. ¿Quién es el dueño de tu propósito hoy en día? ¿Quién? ¿Qué buscas tú en Cristo Jesús? Primeramente el reino de Dios, porque lo demás va a llegar añadido, amén. Pero el reino de Dios para tu vida trae un propósito, amén. Y tú a partir de hoy tienes que empezar a orar cuál es ese propósito. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que tengas en el evangelio, debes conocer ese propósito. Porque cuando tú conozcas ese propósito, entonces ya tú no vas a caminar, tú vas a volar como las águilas. Y el problema y la dificultad que quiera llegar a tu vida no te va a impedir a que tú logres obtener lo que Dios te ha enviado a establecer en esta tierra. Amén. Muchas dificultades, muchas tentaciones pasó Jesús. Y Jesús llegó en el desierto y llegaron tentaciones. Amén. Pueden llegar tentaciones a tu vida, pero si tus ojos están puestos en el propósito como estaba Jesús, no hay nadie que a ti te detenga. No hay nada que pueda detenerte. Te conviertes en un vencedor. Te conviertes en un Daniel, el cual luchó por lo que él quería, pero dentro del propósito de Dios, caminando de manera diferente. Amén. Caminando y estableciendo el propósito de Dios de manera diferente. Todo lo que sucede en tu vida cuando tú estás en Cristo Jesús son propósitos. Reconoce el propósito. Cuando Jesús llegó, Jesús supo que Él había nacido para ser el Hijo de Dios, para predicar el Evangelio, para pagar por ti y por mí, para resucitar al tercer día. ¿Para qué naciste tú? Dile al que está a tu lado, mira cabezón, ¿para qué naciste tú? ¿Para qué naciste? El libro de Génesis dice que tú naciste para señorear la tierra. ¡Aló! ¿Por qué las tierras y las circunstancias te señorean a ti? Si tu propósito es señorear la tierra. Amén. Necesitas conocer tu propósito. Pastor, ¿cómo conozco mi propósito si Dios a mí no me habla? Lee la palabra. Allí está el propósito de Dios para tu vida. Amén. El enemigo atacó mi vida hasta el momento que conocí el propósito de Dios. Por eso es que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otras versiones dicen, por eso es que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué se pierde el pueblo? ¿Por falta? ¿Y cómo vas a tener conocimiento? Con la palabra de Dios. Aquí el argumento de hombre no funciona. O caminas con la palabra, o tu destino no está garantizado en Cristo. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. O Jesús obedecía y pagaba por nosotros, o Él iba a tener sus circunstancias si no hubiese obedecido y hubiese pecado. Toda persona tiene que obedecer el propósito de Dios. Yo nací para pastor y yo no quiero ser pastor. Yo le voy a rendir cuentas a Dios porque dejé mi propósito botado. Amén. ¿Para qué naciste tú? Hay 5 ministerios. Unos serán evangelistas, otros serán profetas, otros serán maestros de la palabra.
otros serán pastores, otros serán apóstoles. ¿Para qué naciste? Otros estarán, no tendrán esos ministerios, sino que estarán en el grupo de alabanza. Otros serán intercesores. Pero en esta tierra nadie nació sin un propósito. Todas las personas que están en esta tierra nacieron para algo. Tienen un porqué en esta tierra. ¿Para qué naciste tú? ¿A qué viniste tú en esta tierra? No viniste a llorar, no viniste a sufrir, no viniste sencillamente a tener un esposo, parir 4 muchachos. No. Conoce el propósito de Dios para tu vida. No viniste solamente a graduarte en una universidad. No. Aprende el propósito de la palabra de Dios. Y el propósito de la palabra de Dios te hará a ti un hombre vencedor, una mujer vencedora en todas las áreas de tu vida. Pedro era analfabeta. Y cuando Pedro pasaba por la sombra se sanaban los enfermos. Porque Pedro no caminaba siendo un pescador, sino que Pedro caminaba siendo un libertador de hombres. No caminaba en el propósito el cual los padres le enseñaron, sino que caminaba en el propósito el cual el Padre Celestial le hizo el llamado y le dijo: tu propósito es que yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Ese es el propósito. Y Pedro lo entendió. ¿Por qué tú no entiendes tu propósito y sigues mirando atrás, a tu pasado? Sigues mirando tus dificultades, sigues mirando lo que viviste y sigues llorando por los errores de hace 20 años atrás, de hace 5 años atrás. Ningún águila puede alzar vuelo con un peso que la ale hacia abajo. Ningún águila. Yo no sé cuántas veces has insistido. Amén. Yo no sé cuántas veces has insistido. Pero hay personas que insistieron muchas veces y nunca se cansaron y lograron lo que hoy son en Cristo. Estoy seguro que este pastor que luchó por los negros y los blancos sin Cristo no hubiese perseverado, porque no se viven los tiempos, no se vivían los tiempos que hoy se viven, donde hay una libertad de expresión. En ese tiempo en los Estados Unidos no había libertad de expresión. No podían los negros salir a las calles y empezar a hablar y empezar a manifestarse. No podían hacerlo. Amén. Hoy en día tú puedes manifestar el propósito por el cual Dios te ha enviado a esta tierra. Hoy en día tú has manifestado el propósito por el cual Dios te ha llamado. Necesitas creer en tu propósito y se cumplirá esa palabra con la cual empezamos el servicio. El libro de Daniel capítulo 12 verso 3. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Al final de los ¿qué? Te levantarás para recibir tu recompensa. Necesitas creer el propósito de Dios. Un día le pregunté a un señor: ¿para qué naciste tú? Y no me supo responder. Y se quedó callado. ¿Por qué? Porque la gente no sabe para qué nació. Y el propósito de Dios es meterte en tu propósito. Tú naciste, tú exististe antes de existir. Y antes de existir, ya tu destino estaba en el propósito. Ponte sobre tus pies. Necesitas el propósito de Dios. Pastor, yo nací para estar en la casa y pegarle 4 gritos a mi esposa y 4 gritos a mi esposo y tal, y sacar un sartén y ponérselo por la cabeza. No es así. Naciste con otro propósito. Amén. Desarrollar los 9 frutos del Espíritu. Desarrollar los dones y los talentos que están dentro de ti. Vivir y caminar de una manera diferente en Cristo Jesús. Señorear la tierra, no llorar encima de la tierra, sino señorear la tierra. Naciste para caminar sobre serpientes y escorpiones. Naciste para alumbrar, porque eres luz del mundo en esta tierra.
Naciste para cosas buenas, no para cosas malas. Las cosas malas, eso es para los impíos, porque las cosas buenas son para los hijos de Dios. Amén. Pero hoy los hijos de Dios no han entendido. Los impíos parecieran que tuvieran más gozo que los hijos de Dios. No se puede apartar el gozo de ti. Amén. No se puede apartar el gozo de tu vida. A partir de hoy usted debe comprender que usted nació para algo y por algo. Amén. Que hay un propósito en tu vida. Y por eso usted debe conocer cuál es ese propósito. Y los jovencitos hoy en día dicen, no, mi propósito es el mismo que tenía mi papá. Yo puedo salir por allí, tengo 2 y 3 novias, y ese es el propósito. Y se convierte en un hombre que siguió los pasos de un padre que dio mal ejemplo. Y no es así. Pero cuando llega Cristo, Cristo le dice, no, tú no naciste para eso. Tú naciste para amar a tu esposa cuando te cases, para querer a tu esposa, para serle fiel, para amarla, para quererla, para protegerla, para guiarla en los caminos del Señor, para que seas uno con ella, ya no que no sean dos. Y si ella es fea, tú eres feo también, porque ya no son unos dos, sino que son uno solo. Amén. Cambia la perspectiva, visiones nuevas, propósitos nuevos. Yo no puedo decir que la pastora es fea, y la pastora puede decir que yo soy feo porque se está llamando ella. Porque somos uno solo. Amén. Así que cuidado con los que están casados, lo que están diciendo con su pareja. Amén. No que tú eres feo, que tú eres bruto. Usted también es bruto entonces. Amén. Porque son una sola carne, ya no son dos. Y aunque usted vea 2 cuerpos que caminan, el propósito de Dios dice que no son 2, que son uno. Amén. Cierre sus ojos. Déjese de estar riendo tanto y mirando a su pareja allí. Yo necesito que usted conozca el propósito. Gracias, hijo. Esta noche yo no voy a orar por todos. Amén. Sí los voy a enviar a pasar el que quiera pasar, pero no voy a colocar manos sobre todos. Amén. Solamente voy a hacer una sola oración por todos. Y usted mismo le va a orar a Dios. Le va a orar al Señor y decirle, Señor, yo necesito saber cuál es mi propósito. Amén. Señor, yo necesito saber cuál es mi propósito. Así que toda esa persona, yo voy a hacer una sola oración. Usted va a pasar a este lugar. Y el mismo Dios, no importa los años que usted tenga, no importa si es un niño. Si es un niño es mejor. Amén. Porque aún desde el vientre de tu madre, Dios te dio por profeta a las naciones y tú no lo sabes. Aún desde el vientre de tu madre, Dios te escogió y te dio por profeta de las naciones. Entonces necesitas el propósito de Dios para caminar de una manera diferente. Amén. Amén. Toda esa persona que quiere que el pastor ore y que Dios le revele su propósito, entonces usted va a pasar. Pero usted, si que lo obliguen a usted solo, porque usted tiene dispuesto su corazón a escuchar la voz de Dios y decir, Señor, yo necesito que me introduzcan en el propósito, porque estos 40 años, 50 años, 15 años, 20 años o 3 años, yo no he podido ser feliz porque no conozco tu propósito. Allí donde está. Tienes un propósito en esta tierra, el cual el Padre necesita manifestar ese propósito en ti y revelarte ese propósito. Por eso que el Espíritu Santo es el encargado de revelar las cosas que están ocultas. Ese propósito que está dentro del corazón que no ha podido salir, que está apagado allí, ese don que está apagado, ese propósito que está apagado, necesita sacarlo esta noche. Necesita sacarlo, porque es el propósito de Dios. Y cuando llega el propósito, llegan estrategias y llegan herramientas para que tú puedas
hacer ese propósito y lograr ese propósito. Pastores, es que mi propósito es irme a las naciones de la tierra, me dijo el Señor. Y yo no tengo dólares para comprar un pasaje porque ahora lo venden en dólares. El mismo que te dio el propósito es el mismo que te va a proveer a su tiempo para que tú vayas en su propósito a cumplir el propósito de Él en otra nación. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderosísimo de Jesús. Te doy las gracias por esta gente, Señor. Te doy las gracias por cada niño, por cada adulto, por cada señorita, por cada persona que está en este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el Dios que hablaste y sale Jacob, Señor, llamó a hombres con edad avanzada como Moisés y hombres con edad avanzada, Señor, como Abraham, y los introdujo dentro de un propósito. En esta noche, Señor, sin importar la edad, Señor, porque también llamaste, Espíritu Santo, a un Jeremías, aún desde el vientre de la madre, lo llamaste, Señor, sin importar la edad. Hoy profetizo, Señor, que tú encaminas a esta gente, que tú los tomas de la mano derecha y los llevas, Señor, a conquistar el propósito por los cuales ellos nacieron, en el nombre poderoso de Jesús. Los propósitos por cuales ellos vinieron a esta tierra, porque cada ser humano en esta tierra tiene un propósito de Dios. Israel, lo veo a la gente que está orando. En esta noche, Señor, declaro por el poder de tu palabra, Espíritu Santo, que tú cumples en camino y estableces a las personas en ese propósito. En el nombre de Jesús, Señor, que tú los encaminas, Señor, que tú transformas sus vidas, Señor, que tú los introduces